El sol ardía con una fuerza implacable aquel día. De ese calor que se apoya sobre los hombros de un hombre y hace que cada respiración pese más de lo normal. Samuel Brenner estaba de pie junto a la cerca del viejo corral de subastas, a 3 millas del pueblo, sintiendo el sudor correr lentamente por la parte trasera de su cuello. Con cada paso de la gente, el polvo se levantaba del suelo y se pegaba a su camisa, a su piel. Tenía la boca seca. Pero no era solo por el calor. Todo en aquel lugar se sentía cargado de tristeza. El corral de subastas no era un sitio para nuevos comienzos. Era el lugar al que llegaban las cosas rotas para ser vendidas. Carretas viejas con ruedas agrietadas. Herramientas oxidadas que habían vivido tiempos mejores. Caballos demasiado viejos, demasiado cansados, o simplemente demasiado indeseados para seguir siendo útiles. Samuel conocía bien ese lugar. Lo había evitado durante años. Pero ahora estaba allí porque él también estaba roto. Durante 3 largos años, su rancho había ido muriendo lentamente. El negocio del ganado ya no daba frutos. La tierra se secaba. La hierba era cada temporada más escasa. El agua se volvía difícil de encontrar. Y los precios no dejaban de caer. Uno por uno, sus vecinos cargaron sus carretas y se marcharon. Llevaron a sus familias a lugares donde había más lluvia, más trabajo y más esperanza. Samuel se quedó. Se quedó porque su esposa había amado esa tierra. Ella había plantado árboles allí con sus propias manos. Había ayudado a levantar cercas y reparar graneros. Y aunque ella se había ido hacía 5 años, llevada por una fiebre que ningún médico pudo detener, Samuel no era capaz de marcharse. Irse. Se sentía como perderla una vez más. Pero quedarse tenía un precio. Ya casi no le quedaba dinero. El banco ya le había quitado 2 partes de su tierra. Su peón, Tom, había empezado a hablar de irse a buscar trabajo a otro lado. Samuel no lo culpaba. No quedaba nada aquí que pudiera prometerle a nadie. Así que Samuel llegó al corral de subastas con una última y pequeña esperanza. En su bolsillo llevaba apenas $200 en billetes viejos y monedas. No era mucho, pero era suficiente para comprar un caballo. Un caballo decente. Uno que pudiera tirar de carretas, transportar provisiones. Y ayudarle a mantener el rancho con vida, solo un poco más. El subastador estaba sobre la plataforma, gritando números. Se llamaba Rig. Un hombre duro, de voz fuerte y ojos que no se le escapaba nada. Uno tras otro, fueron sacando caballos. Caballos fuertes. Caballos rápidos. Un semental negro, con músculos como piedra. Una yegua marrón, alta, con ojos afilados e inteligentes. Un joven caballo rojizo que se movía como el viento. Samuel observaba con atención. Sentía a cada caballo con los ojos y con el corazón. Pero cada vez, las ofertas subían demasiado. 80. 100. 120. Su dinero no duraría mucho allí. Y su esperanza empezó a desvanecerse. Entonces, la puerta del fondo del corral se abrió lentamente. Rich bajó la mirada hacia su hoja y frunció el ceño. El último, dijo, con voz plana. Da igual, sáquenla. Lo que entró al corral apenas parecía un caballo. Era una potranca. Pero más pequeña que cualquier otra que Samuel hubiera visto jamás. Su cuerpo era tan delgado, que cada hueso se marcaba bajo su pelaje gris apagado. Sus patas parecían palitos frágiles, como si pudieran quebrarse con el menor peso. Una de sus orejas se doblaba de forma extraña hacia un lado. Sus ojos eran grandes, oscuros, y estaban llenos de miedo. Miraba a su alrededor sin entender dónde estaba, ni por qué. La gente reaccionó de inmediato. Algunos rieron. Otros negaron con la cabeza y se dieron la vuelta. Rig ni siquiera intentó sonar entusiasmado. Rechazada por su madre, dijo. Nació demasiado pequeña. Demasiado débil. Mala sangre. El criador dice que no tiene futuro. ¿Quién quiere empezar la puja? Nadie habló. $5? Intentó Rig. Silencio. Está bien, $3. Nada. Rig suspiró, perdiendo la paciencia. $1, gritó. La vendo por $1. Samuel pudo escuchar el viento arrastrando el polvo por el corral. A lo lejos, algún caballo relinchó, solo y asustado. El corazón de Samuel empezó a latir con fuerza en su pecho. Pujaré, dijo de pronto. Rig lo miró, sorprendido. $1? 50 centavos, respondió Samuel con voz baja. La gente se giró a mirarlo como si hubiera perdido la razón. Rig rió.
Pero no fue una risa amable. ¿50 centavos? Dijo. Eso casi no es dinero. Es todo lo que tengo para ella, respondió Samuel, en voz tranquila. Rig miró alrededor por última vez. Nadie se movió. ¿A la 1? ¿A las 2? Vendida. 50 centavos. El caballo es suyo. Samuel caminó hacia la potranca lentamente. De cerca, parecía aún más pequeña. La potranca temblaba. Su respiración era rápida y superficial. Cuando Samuel se arrodilló, sus ojos se clavaron en los de él. Extendió la mano con cuidado y dejó que ella oliera sus dedos. No se apartó. «Está bien», susurró. «Ahora estás a salvo conmigo. Pero a veces, las palabras son lo único que un hombre tiene para dar». Tom estaba esperando cuando Samuel trajo a la potranca en la carreta. Su rostro estaba lleno de asombro. «Jefe», dijo Tom. «¿Qué es eso?» «Un caballo», respondió Samuel. «Eso no es un caballo», replicó Tom. «Esa cosa no va a sobrevivir al invierno. Podrías haber comprado un caballo de verdad. Uno de trabajo». Samuel no discutió. Colocó paja y mantas en el granero. Calentó agua y preparó un alimento suave que la potranca pudiera comer. Se movía con cuidado, como si ella estuviera hecha de cristal. «A veces», dijo Samuel en voz baja, «lo que parece más roto es lo que más te necesita. Y tal vez, yo necesito que algo me necesite». Esa noche, Samuel se sentó solo en el granero. Le habló en voz baja a la potranca sobre su esposa, sobre el rancho, sobre todo lo que había perdido. La potranca escuchaba. Se acercó un poco más, y apoyó su pequeña cabeza cerca de su pierna. «Voy a llamarte Esperanza», susurró Samuel. «No porque aún crea en ella, sino porque tengo que empezar por algún lado». La potranca hizo un sonido suave. Y en aquel granero silencioso, Samuel sintió que algo se movía dentro de él. Tal vez, solo tal vez, todo aún no había terminado. Los días después de la subasta pasaron despacio, como el propio desierto. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Samuel caminaba hacia el granero, con una presión en el pecho. Cada vez que abría la puerta, temía lo que pudiera encontrar. Pero cada mañana, Esperanza seguía allí, de pie, respirando, viva. Ese pequeño hecho se sentía como un milagro silencioso. Esperanza no creció mucho. Sus huesos seguían siendo delgados, y su cuerpo seguía siendo pequeño. Pero resistía. Samuel la alimentaba con cuidado. Calentaba su agua. Le hablaba como si pudiera entender cada palabra. Tom observaba desde lejos, negando con la cabeza, seguro de que todo terminaría en desilusión. Pasaron semanas, luego meses. El pelaje de Esperanza empezó a cambiar. Se volvió más suave, y brillaba ligeramente cuando el sol lo tocaba. Sus ojos se volvieron más claros, más tranquilos. Sus patas, aunque aún delgadas, dejaron de temblar tanto. Aprendió el granero, el patio, y cada sonido del rancho. Pero sobre todo, aprendió a Samuel. Lo seguía a todas partes. Cuando Samuel arreglaba cercas, Esperanza se quedaba cerca, observando. Cuando él se sentaba en el porche a comer, ella venía y se paraba a su lado. Cuando caminaba hacia el pozo, ella caminaba con él. No era el miedo lo que la mantenía cerca. Era algo más profundo. Algo que se sentía, como propósito. Una tarde, mientras Samuel trabajaba en una cerca al borde del pastizal, Esperanza se quedó completamente inmóvil. Sus orejas se levantaron de golpe. Su cuerpo se tensó, como una cuerda estirada al límite. «¿Qué pasa, chica?», preguntó Samuel. Esperanza se apartó de él, miró hacia atrás, y luego alzó la cabeza hacia el cielo. Samuel lo sintió un momento después. El aire había cambiado. Los pájaros se habían callado. El silencio era pesado, como si algo estuviera a punto de caer. Esa noche, una tormenta violenta azotó el rancho. El viento desgarró la tierra. La lluvia cayó con tanta fuerza que el mundo se volvió borroso. Los relámpagos partían el cielo. Samuel corrió para meter a los animales. Esperanza ya estaba en el granero, tranquila, esperando. «¿Cómo lo supiste?», susurró Samuel. Esperanza solo respiró suavemente. Y no fue la última vez. Una noche, Esperanza hizo un sonido agudo que despertó a Samuel. Él tomó su rifle y salió. Un coyote observaba el granero desde las sombras. Samuel disparó al aire. El animal huyó. Otro día, Esperanza se negó a beber del abrevadero.
Samuel revisó y encontró un pájaro muerto flotando en el agua. El agua estaba contaminada. Una noche, finalmente, Tom habló. Esa potranca, dijo despacio. No es normal. No, respondió Samuel. No lo es. Está rota, añadió Tom, y luego se detuvo. Pero no de la forma que pensábamos. Con el paso del invierno, Esperanza se convirtió en algo más que un animal. Se convirtió en compañía. Se convirtió en consuelo. En las noches en que Samuel pensaba en su esposa, y el peso de su ausencia se volvía insoportable, Esperanza se acercaba y apoyaba su cabeza contra él, hasta que el dolor cedía. La primavera llegó en silencio. La hierba brotó de la tierra. Los pájaros regresaron. La tierra parecía despertar. Pero Esperanza se volvió inquieta. Una mañana, Samuel la encontró caminando de un lado a otro junto al portón. Sus ojos estaban alertas. Su cuerpo, tenso. ¿Qué pasa?, preguntó. Esperanza empujó el portón y miró hacia el desierto abierto. ¿Quieres salir?, preguntó Samuel. Ella. Esperanza hizo un sonido suave, pero urgente. Samuel abrió el portón. Esperanza no corrió. Caminó directo hacia la vieja silla de montar que colgaba en el granero. Luego se detuvo y miró hacia atrás, hacia él. Tom la observaba, atónito. Jefe, ese caballo no puede cargarlo. Lo sé, respondió Samuel. Pero creo que quiere que confíe en ella. Samuel usó solo una manta y una cuerda. Subió con cuidado al lomo de Esperanza. Ella no tropezó. Avanzó despacio, firme, segura. Pero no se dirigió al pastizal. Caminó hacia el desierto. La tierra se extendía amplia y vacía. Rocas, polvo, calor. El agua de Samuel comenzó a escasear. Aún así, Esperanza siguió caminando. Sus pasos eran cuidadosos, seguros. ¿A dónde me llevas?, preguntó Samuel. Esperanza no se detuvo. El terreno cambió. Cortes profundos en la tierra aparecieron frente a ellos. Un cañón. Esperanza se detuvo al borde. Samuel bajó y miró hacia abajo. Un hombre yacía en un sendero angosto, sangrando. El corazón de Samuel se aceleró. Descendió con cuidado y se arrodilló junto a él. El desconocido estaba gravemente herido. Había sido baleado. Ardía de fiebre. Estoy contigo, dijo Samuel, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Subir al hombre fue lento y doloroso. Esperanza esperó arriba, inmóvil, paciente. Samuel tomó una decisión difícil. Levantó al hombre herido y lo colocó sobre el lomo de Esperanza. Sus patas temblaron. Samuel contuvo la respiración. «Puedes hacerlo», susurró. Esperanza caminó. Lenta, firme, inquebrantable. Al caer el sol, llegaron al rancho. El hombre sobrevivió. Se llamaba Jacob Mercer. Un explorador al que habían disparado por cargar con la verdad. Habló de tierras robadas, de agua robada, de hombres poderosos trabajando juntos para aplastar a los pequeños rancheros. Samuel escuchó, con una ira creciente en el pecho. Habló del libro de cuentas, enterrado en el cañón. Pasaron los días. Jacob vivió. La fiebre cedió. La verdad empezó a salir a la luz. Y Esperanza había iniciado todo. Una noche, Samuel se sentó con ella en el granero. Su mano descansaba sobre su cuello. «Nunca estuviste equivocada», le dijo. «Nunca fuiste débil». Esperanza respiró suavemente. Y el granero se sintió cálido, lleno. Pero Samuel aún no sabía hasta dónde lo llevaría su camino, ni cuán peligrosa podía volverse la verdad, que seguía esperando en el desierto. El desierto no perdonaba con facilidad. Samuel lo aprendió pronto. Después de que Jacob Mercer hablara del libro, y de los hombres que querían verlo muerto, la tierra parecía la misma, amplia, silenciosa. Pero algo invisible había cambiado. Jinetes aparecían en crestas lejanas, donde no deberían estar. Rastros de polvo cruzaban el horizonte y desaparecían. Samuel se sentía observado, y Esperanza también. Ella se mantenía más cerca que nunca. Sus orejas giraban ante cada sonido. Su cuerpo estaba siempre listo. Jacob permaneció escondido en la casa del médico, mientras sus heridas sanaban. La fiebre cedió lentamente, como si no quisiera devolverlo. Cada día, Samuel lo visitaba. Llevaba comida, agua y compañía silenciosa. Jacob hablaba poco,
guardando fuerzas. Pero cuando hablaba, era sobre la verdad. Conocía los nombres del libro. Sabía lo que el juez Harrison y los demás harían si descubrían que Jacob seguía vivo. Vendrán, dijo una noche, en voz baja. Hombres así siempre lo hacen. Samuel asintió. Lo creía. El plan para regresar al cañón se hizo en silencio. Esta vez, Tom no discutió. Empacó provisiones y revisó los rifles. Sin una sola queja. Al amanecer, partieron. Despacio. Con cuidado. Esperanza caminaba junto a Samuel. Pequeña, pero firme. Como si comprendiera la importancia de lo que estaban haciendo. El cañón parecía el mismo, pero se sentía distinto. Las rocas parecían más afiladas. Las sombras, más profundas. Jacob señaló el lugar donde había enterrado el libro. Samuel apartó piedras, hasta que sus manos tocaron cuero, envuelto en tela aceitada. Cuando lo levantó, el peso lo sorprendió. El papel no debería sentirse tan pesado. No cabalgaron directo al pueblo. Jacob insistió en la cautela. Viajaron de noche y descansaron de día. Cambiaron rutas. Evitaron caminos. Una vez, disparos cortaron el aire detrás de ellos. Las balas golpearon la piedra. Esperanza no entró en pánico. Se movía cuando debía moverse, y se detenía cuando detenerse era vital. Samuel confiaba en ella, sin cuestionarlo. Cuando finalmente llegaron a la capital territorial, Jacob fue solo ante las autoridades. Samuel esperó afuera, junto a Esperanza. Pasaron horas, y luego más horas. Por fin, Jacob regresó. Su rostro estaba pálido, pero decidido. ¿Escucharon?, dijo. Ahora, esperamos. Esperar fue más difícil que cabalgar entre el peligro. Samuel regresó al rancho, sin saber qué vendría después. Pasaron días, luego semanas, hasta que una mañana, un jinete llegó, con noticias. El juez Harrison había sido arrestado. El sheriff lo siguió poco después. Rancheros ricos fueron sacados de sus casas. El libro de cuentas había hecho su trabajo. El juicio avanzó rápido. Samuel no asistió. Se quedó con Esperanza. No sentía la necesidad de ver caer a hombres poderosos. Lo que importaba era lo que venía después. Las cartas empezaron a llegar. Al principio, lentamente. Papeles oficiales. Avisos. Disculpas escritas con un lenguaje rígido y frío. Las tierras que habían sido arrebatadas fueron devueltas. Los derechos de agua, restaurados. Pagos prometidos por los años perdidos. Samuel leía cada carta con cuidado, apenas creyendo lo que veían sus ojos. El rancho cambió. La hierba volvió. Donde antes mandaba la tierra seca, el agua corrió otra vez, por canales que llevaban años muertos. Samuel compró ganado despacio, con cuidado, con miedo de ilusionarse demasiado rápido. Los vecinos empezaron a regresar. Familias volvieron a tierras que creían perdidas para siempre. El pueblo se llenó otra vez de voces. Esperanza siguió siendo pequeña. Sus patas nunca se volvieron gruesas. Su lomo nunca se hizo lo bastante fuerte para el trabajo. El veterinario tenía razón en eso. Pero nadie volvió a llamarla rota. Ahora hablaban de ella, con respeto silencioso. Una tarde de invierno, Jacob regresó. La nieve cubría la tierra, suave y limpia. Se le veía más fuerte, aunque el hombro aún le dolía. Me ofrecieron un puesto, dijo, sentado junto al fuego. Jefe de exploradores del territorio. Samuel escuchó en silencio. Les dije que sí, continuó Jacob. Pero también les dije que necesitaría ayuda. Ayuda discreta. De personas que conozcan la tierra. Y se preocupen por lo que ocurra con ella. Samuel asintió lentamente. Te ayudaré, dijo. Pero yo me quedo aquí. Jacob sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Después de que Jacob se marchó, Samuel caminó con esperanza por la nieve. El mundo estaba en silencio. Un silencio que se siente lleno, no vacío. Los pequeños cascos de esperanza dejaban huellas cuidadosas junto a sus botas. Lo cambiaste todo, dijo Samuel en voz baja. Y nunca pediste nada a cambio. Esperanza se acercó más. Cálida. Firme. El rancho sobrevivió. Samuel sobrevivió. Y la potranca que había costado 50 centavos se convirtió en algo más que un caballo. Se convirtió en la prueba
de que la fuerza no siempre se ve, como el mundo espera. Se convirtió en la prueba, de que las cosas rotas, todavía pueden marcar el camino. En las mañanas frías, Samuel aún se despertaba antes del amanecer, y caminaba hacia el granero. Esperanza siempre estaba allí, esperando,